Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En 1971, el entonces mandatario estadounidense Richard Nixon declaró a las drogas enemigo público número 1 de Estados Unidos. Pero más de medio siglo después, 100.000 personas murieron por sobredosis, mayormente de opioides, solamente en el periodo entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021, un dato que supone un récord de fallecimientos por esa causa. Billones de dólares de los contribuyentes estadounidenses y la militarización de las agencias de aplicación de la ley parecen entonces esfuerzos en vano cuando los estupefacientes arruinan el futuro de miles de personas, especialmente entre las poblaciones negras y latinas. Y además, para nadie es secreto que Washington ha utilizado el tráfico de drogas hacia su propio país como una herramienta para llevar adelante sus intereses de expansión y dominación. Sobre estos temas conversamos hoy en Mundo 2020 con el investigador Santiago Espinosa del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Saludos y bienvenido una vez más al programa. Bien, yo me siento bastante complacido precisamente de poder transmitir algunas ideas vinculadas a este flagelo, a este dañino flagelo. Santiago, medios estadounidenses reconocen el fracaso de las diferentes iniciativas contra las drogas y el narcotráfico de las sucesivas administraciones mientras prospera el comercio de estupefacientes, el consumo entre personas de todas las edades y por tanto las muertes y los trastornos de salud asociados a ellas. ¿Por qué cree usted que el gobierno no ha logrado ponerle freno a esa problemática? ¿Es realmente un mal incombatible o falta voluntad real? Interesantes preguntas. A ambas preguntas tengo dos respuestas cortas. ¿Es realmente un mal incombatible? No, ese es un mal que se puede combatir si desde el inicio se establecen estrategias dirigidas a frenar el tráfico de drogas y estupefacientes. Y si el gobierno no ha logrado ponerle fin a esa problemática, también le puedo dar una respuesta corta. Es que precisamente no hay un interés manifiesto de acabar con el problema de las drogas. Pienso que más bien es una estrategia que va dirigida en función de incrementarla. El narcotráfico en los tiempos modernos se ha convertido en una cuestión que va muy dirigida a la seguridad nacional de los países. Siempre hay que tener en cuenta algunos antecedentes precisamente para poder entender la dinámica y todo lo que abarca esta actividad ilícita. Y hay que empezar con la cruzada antidroga que fue declarada en los años 70 durante la administración de Richard Nixon y que trajo consigo unos años después la creación de la DEA, una institución que ha tenido un marcado nivel injerencista fundamentalmente en los países de América Latina y el Caribe. Durante las diferentes administraciones han desarrollado una cantidad infinita de estrategias para frenar el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Pero hay que dejar claro dos cosas fundamentales. En primer lugar, la mayor producción de drogas o de opiáceos está ubicada en lo que se conoce como la región andina y fundamentalmente en la América del Sur, dirigida hacia dos mercados fundamentales. El mercado más importante para las drogas precisamente es los Estados Unidos de América y el otro mercado importante es Europa. Si nosotros miramos la fecha desde el año 71 que Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, podemos decir que han pasado más de 40 años de estrategias fallidas que el narcotráfico ha seguido afectando la seguridad y la prosperidad del continente americano. La estrategia contra las drogas ha permitido de manera llana y general la penetración de las Fuerzas Armadas y los dispositivos de seguridad y los servicios de inteligencia norteamericanos en los territorios de América Latina y el Caribe. Demonizar a los líderes latinoamericanos. Lógicamente, una gran cantidad de la droga que entra por vía terrestre o vía marítima a los Estados Unidos sale de dos países fundamentales en el cono sur, Colombia y Perú, por el otro lado.
aunque también hablan que hay una cantidad significativa que se produce en otros países latinoamericanos como Bolivia, Chile y Ecuador. Por eso es que hablar de Colombia en estos momentos precisamente estigmatiza esa nacionalidad como productores de drogas. Siguiendo la historia de la guerra contra las drogas, se perciben dos lecturas. En primer lugar, la estrategia contra las drogas o la guerra que ha desarrollado Estados Unidos contra las drogas, a esta altura ha fracasado. Ha fracasado. Y la penetración político-militar en la región de América Latina ha aumentado de manera proporcional al fracaso de la guerra contra las drogas. Se ha priorizado el control sobre la oferta, pero sin embargo no se han tenido los intereses de los países emisores. Precisamente los países pobres son los que producen la droga y un país rico es el mayor consumidor de droga del mundo. Expertos aseguran que Estados Unidos, Santiago, es el mayor patrocinador del narcotráfico en el mundo porque tiene la sociedad más consumidora y a su vez se erige como juez mundial contra el tráfico. ¿Cómo entender ese doble rasero de la llamada guerra contra las drogas de Washington? No, precisamente Estados Unidos tiene una larga historia de estar vinculado al narcotráfico. Yo pienso que es necesario aclarar dos cosas. Cuando hablamos de narcotráfico también hay que hablar de narcotráfico y algo que se le llama delitos conexos, precisamente porque eso trae aparejado consigo tráfico de armas, lavado de dinero, tratado de personas e incluso los movimientos migratorios que se están moviendo fundamentalmente en la región centroamericana hacia los Estados Unidos están controlados y dirigidos por bandas que están muy vinculadas a las bandas mafiosas que trafican con drogas. En la actualidad, como usted decía, Estados Unidos es el principal mercado, pero también el principal mercader. Hay análisis y hay obras, y hay, por ejemplo, Stephen Cade, un embajador de Canadá que se ha dedicado a estudiar este fenómeno, ha declarado que la guerra contra las drogas tiene una vinculación muy directa con la maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Detrás de ella, a la par, está la militarización como yo había planteado anteriormente. Cuando Estados Unidos se le combinó a que saliera de la base aérea de Manta, una base aérea que estaba ubicada en los territorios de Ecuador, una de las justificaciones era que la aviación que partía de ahí era precisamente para trabajar en función de acabar con el narcotráfico. Sin embargo, la droga sigue entrando a los Estados Unidos. Sigue entrando a los Estados Unidos, es un negocio lucrativo. Se ha demostrado que muchos bancos que están en el territorio norteamericano han participado directa o indirectamente en el lavado de la droga. Existen evidencias históricas que el ejército norteamericano participó en actividades de contrabando con heroína y adormidera y otras drogas desde el continente asiático durante la invasión a Vietnam. Es evidente también algunas de los señalamientos sobre el traslado y el comercio del opio durante la ocupación en Afganistán. Es tan lucrativo este negocio que muchos analistas sitúan el tráfico de las drogas solamente detrás del tráfico de armamento. ¿Y qué coincidencia? Estados Unidos es el mayor productor de armas y el mayor comerciante de armas también. Santiago, es común ver en los medios amplias coberturas cuando caen grandes capos o figuras políticas vinculadas al tráfico de narcóticos. ¿Qué pretende Estados Unidos con la extradición hacia su territorio de muchos de esos personajes? Algo como eso habíamos visto en el anterior comentario. Generalmente Estados Unidos se ha autodominado como el polizón mundial. Pudiéramos decir el Cherry, si nos imaginamos un pueblo del antiguo oeste, el Cherry que camina por la avenida grande y que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Pero esto es una manera también que tiene Estados Unidos de considerar a los sistemas judiciales y policíacos de la región de América Latina como corruptos. Sin embargo, obvian que la mayor corrupción está dentro de su territorio. Por ejemplo, yo señalaba anteriormente que esto está muy vinculado a otros delitos que también van en función de garantizar la entrada de dinero limpio a los Estados Unidos.
Y la pregunta es, ¿qué pretende Estados Unidos con esta extradición? En primer lugar, es obtener información sobre las vías cada vez más, pudiéramos decir, inimaginables que están utilizando los capos de la droga para introducir la droga en los Estados Unidos. La segunda es intentar demostrar la supuesta fragilidad de los sistemas latinoamericanos y centroamericanos en función de combatir el narcotráfico. Si nosotros miramos el informe de amenaza de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, ellos plantean que uno de los problemas que afecta a la región es precisamente la alta corrupción y los altos niveles de ingobernabilidad. Solamente un ejemplo. Durante los años 2006 al 2012 se desarrolló una operación que fue conocida más adelante por los medios periodísticos como Operación Rápido y Furioso. Fue una operación donde se marcaron armamentos de infantería que fueron introducidos en México para tratar de ubicar a las bandas de narcotraficantes, y yo no sé qué fue lo que pasó, que por accidente estas armas desaparecieron y fueron a parar a los capos de las drogas. Sin embargo, Estados Unidos sigue buscando la extradición de personal que ha sido acusado de estar participando en estas actividades ilícitas. Tenemos el ejemplo más reciente del expresidente de Honduras, Orlando Fernández, el cual después de muchas maniobras ha sido extraditado a los Estados Unidos. Esta es una política de doble rasero. Por un lado, no se establecen políticas dirigidas a disminuir el consumo entre la población, un consumo que según los informes de las Naciones Unidas ha aumentado de forma exponencial en más del 40%, fundamentalmente, y han disminuido las edades en que las personas comienzan a consumir drogas en los Estados Unidos. Según los estudios de las Naciones Unidas, están empezando a consumir drogas a partir de los 12 años y la fecha tope termina en los 64 años. Precisamente Estados Unidos es el que establece, incluso elabora documentos donde establece que muchos países colaboran en esta lucha contra el tráfico de drogas. Uno de esos documentos a veces nos mencionan a Cuba, precisamente porque por el área del Caribe transitan una de las mayores vías o más frecuentadas vías que utilizan los narcotraficantes para introducir estas drogas ilícitas en el territorio de los Estados Unidos. Hagamos una pausa, Santiago. Al regreso hablaremos acerca de cómo la estrategia contra las drogas y el narcotráfico se construyó en Estados Unidos sobre una base de racismo y xenofobia, entre otros temas. Así que ya lo saben, no se aparten. En instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Continuamos en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el narcotráfico en Estados Unidos y las implicaciones de su estrategia para enfrentar ese flagelo tanto al interno como fuera de sus fronteras. La profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, de La Habana, Nidia Alfonso, afirmó que alrededor del 8% del comercio internacional está dedicado al tráfico de drogas, estimulado desde países como Estados Unidos, donde hay un mercado interesado en su consumo y existe también un sistema para blanquear esos ingresos. Defensores de los derechos humanos en Estados Unidos manifiestan que el sistema de justicia penal vinculado a las drogas, desde el arresto hasta el juicio, el encarcelamiento y las condiciones posteriores a la liberación, castiga de manera desproporcionada a las personas negras, creando así un ciclo de daño en esas comunidades.
Por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos han utilizado el tráfico de drogas como una herramienta para llevar adelante sus intereses. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió en 2016 a que en esencia el objetivo de la política antinarcóticos desplegada por Washington, principalmente en América Latina, es un pretexto para apoyar con recursos financieros y logísticos a gobiernos derechistas contra cualquier intento de independencia económica o política o para evitar el triunfo de movimientos progresistas. Y para continuar el análisis de estos temas relacionados con el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas, seguimos conversando con Santiago Espinosa del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Santiago, organizaciones sociales apuntan que la estrategia contra las drogas y el narcotráfico en Estados Unidos se construyó sobre una base de racismo y xenofobia. ¿Cómo lo valora usted? Claro, es evidente. Si nosotros, si analizamos en la historia de la jurisprudencia, podemos decir que siempre ha estado identificado que el delincuente tiene que ser negro, feo, alto, latino, de origen árabe. Entonces, lógicamente, ¿dónde está más consolidado o a quién identifican precisamente con el problema de las mafias vinculadas a las drogas? A las minorías étnicas, a los latinoamericanos, a los migrantes haitianos, a los negros que fundamentalmente están concentrados en los estados del sur de la Florida, y fundamentalmente a todos los latinoamericanos que de una manera u otra tratan de buscar el sueño americano en el territorio continental. Obviando, lógicamente, que hay muchos estudios serios que han establecido que personalidades de la política y del establishment norteamericano han probado, aunque sea una vez, las drogas ilícitas. Lo que pasa que es necesario crear una imagen y criminalizar la protesta, criminalizar a los sectores menos favorecidos, porque si observamos los sectores menos favorecidos están donde están los negros, los inmigrantes, los latinos, las comunidades árabes que existen dentro de los Estados Unidos, las comunidades hindúes. Sin embargo, el blanco anglosajón que consume droga, que trafica, que en muchos de estos casos son los verdaderos capos, que son los verdaderos jefes que participan en la distribución de la droga, no son señalados como esto. Realmente eso está muy vinculado a la carrera de odio, de racismo. Estados Unidos es un país donde el racismo está, pudiéramos decir, intrínseco en el ADN del sistema de gobierno de este país y precisamente, como decía anteriormente, va dirigido hacia eso. Tal es así que hay ejemplos que establecen cómo esa política racista, que lógicamente no se elimina por decreto, viene caminando entre los militares desde la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos decir desde la Primera Guerra Mundial, donde negros fueron objeto de racismo a pesar de haber participado en acciones heroicas en los combates en la región europea. Es evidente, más pobreza, más droga, insalubridad, menos dinero para atender a las minorías sociales, ¿qué implica? Más violencia. Y sin embargo existen estudios serios de los sistemas de salud de Estados Unidos donde se establece que por lo menos una vez en la vida un ciudadano anglosajón pudo haber accedido o estar cerca del consumo de las drogas, fundamentalmente de las drogas de la cocaína. Hay un elemento que quiero agregar antes de terminar, y es que el otro peligro que se está gestando, que se está incrementando dentro de los Estados Unidos, es las drogas sintéticas. Ya no solamente estamos hablando de las drogas que provienen del origen vegetal, como la pasta de coca, sino estamos hablando ya de drogas sintéticas que son mucho más peligrosas
afectan mucho más al ser humano e incluso pueden llevar hasta la locura. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Precisamente las personas pobres, las personas que pueden, porque es un negocio tan lucrativo, que las personas que venden las drogas en los Estados Unidos son capaces de 1 kilogramo de cocaína en los Estados Unidos puede estar valorado en más de 10.000 o 15.000 dólares. Imagínense 10 kilogramos. Imagínense cuando cuando se detectan envíos superiores a la media tonelada de cocaína, utilizando, como se descubrió hace poco, hasta un submarino que están utilizando los narcotraficantes de origen colombiano para introducir la droga a los Estados Unidos. Si quisieran parar esto, habría que ir a la región productora, establecer mecanismos que garanticen que las personas tengan acceso a la salud, a la educación, al trabajo íntegro, al trabajo que le permita una vida, pudiéramos decir, desahogada, y entonces atender ya dentro del territorio el problema del consumo que paulatinamente ha crecido de manera asombrosa. Y podríamos afirmar que si bien a lo interno la guerra contra las drogas es una derrota para Estados Unidos, en cuanto a política exterior hay quien sí podría considerarla efectiva, porque con esa excusa Washington ha logrado inmiscuirse en los asuntos internos de otras naciones. En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel, en su opinión, de la Administración de Control de Drogas, la DEA, principalmente en nuestra región, en América Latina? Bueno, yo le decía anteriormente que nada de estas cosas podemos verlas por separado. Incluso la labor de la DEA ha sido determinante en muchos casos, no para disminuir el tráfico y el consumo de drogas, sino también para garantizar que todos los dineros puedan fluir y llegar a su lugar de destino. Hay veces que yo pienso, bueno, la guerra contra las drogas está dirigida precisamente a acabar con las drogas o a acabar de organizar el control del trasiego de las drogas hacia Estados Unidos. Mire, hay países como Bolivia, durante la presidencia de Evo Morales, Venezuela e incluso durante la presidencia de Rafael Correa, que expulsaron a la DEA de sus territorios, precisamente porque era una organización que se determinó y se probó que se inmiscuía en los asuntos internos de estos países. Hay países, por ejemplo, como en México, donde la DEA actúa de manera violatoria de la soberanía mexicana, participando en redadas y en apresamiento de algunos delincuentes vinculados a estas actividades. Es como tener una policía extranjera que funcione con todos los derechos dentro de tu país, vinculada con las embajadas, con una coordinación estrecha con el Comando Sur y con aquellas instituciones como la USAID que organizan programas supuestamente de asistencia humanitaria a los países de América Latina. Si hablamos de la droga como un veneno, tenemos que hablar también que la DEA, que es lo que garantiza que ese veneno pueda llegar a todos los lugares que garanticen la ganancia directa de dinero fácil. No podemos obviar tampoco que la DEA participa en actividades violatorias de la soberanía de los países vinculadas con las instituciones del Comando Sur, en cooperación muy estrecha con los personeros y los funcionarios de las embajadas de Estados Unidos en los territorios latinoamericanos y con la agencia, la USAID, a través de los programas supuestamente de ayuda humanitaria en los países latinoamericanos y del Caribe. Es un engendro diabólico en el cual hay muchas herramientas del poderío de los Estados Unidos que están en función no de acabar el problema del narcotráfico, sino de controlarlo y mantener
a los países de América Latina, dominados a partir de todos estos instrumentos militares, políticos y económicos. Muchísimas gracias, Santiago, por estas opiniones. El problema del narcotráfico, como concluyen algunos expertos, reside en que no constituye un verdadero obstáculo para la seguridad nacional de Estados Unidos, o por lo menos no uno que pueda desestabilizar o poner en peligro el sistema capitalista, sino todo lo contrario, lo nutre. Les reitero el agradecimiento por compartir con nosotros. Gracias también a ustedes que me dan la posibilidad de exponer algunas de estas ideas. Esto es un tema muy escabroso, donde hay muchas aristas y solamente hemos tratado aquí algunos elementos, pudiéramos decir, aleatorios, que conforman este gran fenómeno. Y así me despido. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.